Buenos días amigos de Mundo Salud, mi nombre es Julio Vázquez y hoy día se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Estamos en la clínica Ricardo Palma acompañados del doctor Jesús Roca, famoso endocrinólogo. ¿Cómo estás, Hola, Jesús? Julio, ¿Qué tal? ¿cómo está? Buen día. Para hablar de métodos de tratamiento de la diabetes. Sí, comentábamos fuera de cámaras de que a diferencia de los antiguos tratamientos, pero que todavía son vigentes, pero digo antiguo porque tienen muchos años en el mercado, 40, 50 años, como la metformina, que sigue siendo muy vigente y el gold estándar, y las sulfonilurias que siguen vigentes, pero ya cada vez menos por el hecho de que pueden producir hipoglicemia. Los fármacos modernos, sea como antidiabéticos orales o como insulina inclusive, pueden cada vez provocar menos incidencia de hipoglicemia. ¿Y por qué es importante eso? Porque tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia son las dos estrategias terapéuticas que el médico debe tratar, es decir, tratar la hiperglicemia y evitar la hipoglicemia. Todo el arsenal terapéutico moderno está diseñado para eso, para que sea eficaz bajando los niveles de glucosa y de hemoglobina glicosilada, y también que sea eficaz para evitar la hipoglicemia, porque ambos, tanto la hiperglicemia como la hipoglicemia, producen los problemas crónicos de la diabetes. Ahora, veo que ha evolucionado mucho el tratamiento desde lo que era la pequeña jeringuita, sí, a lo que hay ahora. ¿Podrías comentarnos sobre esto? Sí, claro que sí. Veamos con las insulinas. Pues clásicamente siempre el paciente se aplicaba la insulina, el frasco, esta es una jeringa de 100 unidades, entonces por ejemplo el paciente requería 20 unidades de Humulin N, que es la insulina humana, de la NPH, pues tenía que aspirar y luego llevar a 20 unidades. Y luego, pues, él era bien difícil que se aplicara, de repente se puede aplicar acá alrededor del ombligo, o una persona que lo apliquen. Y el problema más grave era que si el paciente no veía bien o el paciente tiene problemas con la retina, pues iba a haber serios problemas para identificar la medida. El mismo paciente tenía que extraer el líquido. Sí, es correcto. Y más aún cuando, por ejemplo, el médico le dice, bueno, de 20 unidades sube a 23 unidades. Pues caramba, 23 unidades va a ser bien difícil lograr. Me imagino que no solamente para un adulto, sino también el problema para el tratamiento de un niño, ¿no? Sí, con por ese supuesto. Sistema, me imagino que es muy complicado. Eso para es que cierto. el niño se pueda aplicar él mismo Entonces, nos ha aliviado bastante el trabajo las nuevas insulinas. Estas son insulinas modernas. Por ejemplo, tenemos una insulina de acción prolongada, que es el Levemir, y esta insulina de acción ultra rápida, que es el Novorapid. Esta insulina de acción ultra rápida, a diferencia de las antiguas insulinas, por ejemplo, el Humulin R, que teníamos que aplicarlo media hora antes de la comida, esta insulina se puede aplicar 5 minutos antes de la comida, o de repente inclusive estando el paciente comiendo, porque su acción es sumamente rápida y a su vez dura unas 2 o 3 horas. Es decir, actúa, evita que la glucosa se eleve en la comida y luego se va. En cambio, la otra insulina, por ejemplo el Levemir, esta insulina es de depósito. El paciente se aplica en la noche o al mediodía o en la mañana, dependiendo de cuál le gusta, cuál es el horario mejor para él, y va a durar todo el día. Ahora está bien ella con el producto, sí, cargado. Correcto. Por ejemplo, es fácil identificarlos por los colores. Verde, naranja, verde Levemir, por ejemplo, Novorapid es naranja, y en este caso el paciente va a recibir 20 unidades. Entonces, fácilmente lo puede identificar. Acá tiene como un relojito, va a ir subiendo. Y si el paciente por alguna razón tiene problemas con la visión, se puede guiar por el sonido. Por los clics. Los clics. Entonces llega a 20 unidades y aquí está en 20 unidades. Muy bien, el paciente ya cargó. Se supone que con un poquito de algodón se ha limpiado su zona, que es alrededor del ombligo, hace pliegue y se administra. Una vez que la aguja ha penetrado el celular subcutáneo, simplemente aplasta unos 10 segundos la jeringuita, el lapicero,
y la insulina sale. Ok, en cuanto a las agujas también han mejorado bastante. Vemos que, por ejemplo, esta agujita ni se nota. Son agujas sumamente pequeñas, pero comparativamente con las agujas que eran un poquito más largas, dan el mismo efecto. Se ha comparado, se ha hecho estudios en humanos y esta jeringuita bien delgadita de 4 milímetros, pues da los mismos efectos que con las antiguas jeringas que eran un poquito más largas. Ahora, evidentemente hay personas que son más gruesas que otras y entonces hay para esas personas 3 tipos de medidas. Una que es de 8 milímetros será para personas más gruesas, más gorditas, otro de 5 y otro de 4. Y se puede identificar también por los colores. Todo eso, estos avances en la tecnología es para el beneficio de los pacientes. Y para los niños también me imagino, sí, usar una aguja más pequeña es menos doloroso y menos traumático. Por supuesto, porque el simple hecho de ver la aguja ya crea un poquito de aversión. Muy bien, estas insulinas, a diferencia de las insulinas clásicas que se aplicaban con la jeringuita, tienen 2 ventajas. Primero, que se pueden administrar una vez al día. A diferencia de las insulinas antiguas, en la cual se absorbía en la sangre y daban una meseta y luego caía, estas insulinas modernas, el Levemir por ejemplo, prácticamente tienen una curva plana. No tienen prácticamente esta elevación. Lo cual evita los casos de hipoglucemia, o sea, sí, porque se puede controlar mejor. Porque puede darse el caso, y se veía con las antiguas insulinas, en la cual se aplicaba la insulina, había una meseta y justo en ese momento se aplicaba la insulina de acción rápida y puede haber sumatoria de efectos y si el paciente no ha comido bien o no ha comido a sus horas, podría haber hipoglicemias. Entonces la persona podría estar con hiperglicemia, hipoglicemia en varios momentos del día y esas excursiones de la glucosa son dañinas para el paciente. Entonces estas insulinas modernas, las que prácticamente dan una insulinemia basal y esta que evita los picos de hiperglicemia postprandial, pues son las insulinas más eficaces que hasta el momento hay en el mercado. Ahora, en lo que refiere a tratamientos, lo último era el DPP-4. Sí, estos son fármacos orales, son los inhibidores de la DPP-4, hay varios en el mercado. Por ejemplo, estos productos Galbus Med y Galbus, por ejemplo, pero los hay Hanumed, Ristaben, Onglyza, Trayenta, pues son fármacos que vienen a sustituir a las sulfonilurias, que si bien es cierto, han estado por mucho tiempo en el mercado y son muy útiles, el riesgo es que pueden provocar hipoglicemia. ¿Por qué? Porque las sulfonilurias liberan insulina, pero independientemente del valor de glucosa del paciente. ¿Qué significa eso? Que si el paciente pueda estar por alguna razón con una glucosa baja, si el paciente toma sulfonilurias, esa glucosa va a bajar más, con el riesgo de hipoglicemia. En cambio, con estos fármacos, la posibilidad de que haya un evento hipoglicémico es prácticamente nulo, salvo que haya combinaciones con otros fármacos que sí puedan provocar hipoglicemia. Ahora, estos fármacos actúan a nivel del páncreas. ¿Cómo es así? Veamos. Cuando una persona come, el estímulo del alimento, digamos en el cerebro, va a mandar señales nerviosas a nivel del intestino distal, en el colon y en el intestino delgado final. Se van a liberar unas hormonas. La principal hormona es el GLP-1, Glucagon-like péptido 1, el cual va a actuar directamente en el páncreas, a 2 niveles. En unas células que son las que producen insulina, que son las células beta, va a haber liberación de insulina. Y en otras células que van a producir el glucagón, que son las células alfa. En este caso, el GLP-1 va a bloquear el glucagón. Entonces, el GLP-1 liberado por estímulo de las comidas va a estimular la insulina
y va a bloquear la liberación de glucagón. El problema es que este GLP-1 es degradado por una enzima que se llama DPP-4. Entonces la ciencia ha creado, en realidad lo ha creado estos fármacos. Ha creado moléculas que pueden inhibir al inhibidor. Entonces inhiben al DPP-4 y dan más tiempo a la GLP-1 para que actúe, liberando insulina y bloqueando el glucagón. Entonces el mecanismo de acción de estos fármacos es estimulando la liberación de insulina y bloqueando la liberación de glucagón, y por esa razón se controla eficazmente la glucosa con mucho menor posibilidad de hipoglicemia. Estos fármacos se pueden combinar con cualquier antidiabético oral e incluso con insulinas con muy buen resultado. Te comentaba también de que hay un fármaco novedoso que ha ingresado al mercado que prácticamente es otro mecanismo de acción, otro factor fisiopatológico de la diabetes mellitus. Se conocía muy bien los problemas en la diabetes, problemas en la liberación de insulina, problemas a nivel de la producción de glucosa en el hígado, problemas en la absorción de glucosa en los músculos, problemas en la liberación de sustancias hiperglicemiantes por parte del tejido adiposo, etcétera, etcétera. Pero se sabe muy bien ahora que el riñón también tiene importancia fisiopatológica en la diabetes mellitus, tipo 2 principalmente, aunque es en toda la diabetes tipo 1 y tipo 2. Cuando una persona tiene glucosa alta, en este caso el diabético, cuando los niveles de glucosa superan un punto crítico que está entre 180 a 200, esta glucosa elevada se va a excretar por el riñón, se va por el riñón. Sin embargo, eliminas azúcar por la orina. Perfecto. Ahí es donde se prueba. Perfecto. Sin embargo, no toda la glucosa que se ha eliminado, que se está eliminando, se va por la orina. Solo el 10% de esa glucosa que se filtra porque está alta, se va en la orina. El 90% se reabsorbe. El cuerpo humano trata de todas maneras conservar la energía. Estoy hablando desde el punto de vista filosófico, de tal manera que la glucosa se reabsorbe en el riñón. Se excreta, pero se reabsorbe. Estas moléculas que se encargan de la reabsorción son las llamadas SGLT1 y SGLT2. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente en el riñón el SGLT2 tiene importancia. Entonces, se han también ideado moléculas que inhiben a esta SGLT2, lo cual permite que cuando la glucosa esté alta no se reabsorba. Y se elimine mayor cantidad. Exacto, se elimine casi toda la glucosa que se ha filtrado por la orina. En este caso es una forma importante de que la persona pueda bajar sus niveles de glucosa cuando está alta. Estos fármacos que ya se lanzaron, y por ejemplo tenemos la canagliflozin, que es la Invokana, ya está en el mercado. Lo interesante de estos fármacos es que no provocan hipoglicemia igual, que se pueden combinar con cualquiera de los otros fármacos antidiabéticos e inclusive con insulina. Y tienen algunas ventajas que en algunos pacientes pueden ser importantes. Por ejemplo, puede bajar de peso y puede bajar la presión arterial. Como liberan gran cantidad de glucosa, la persona cuando está con glucosa alta puede, eso sí, orinar bastante. De hecho, porque la glucosa que se va a ir por la orina va a jalar agua y eso, por supuesto, va a invitar al paciente a que orine bastante. Pero ese es el mecanismo de acción. Y estos fármacos, con toda seguridad, van a ser muy útiles para el médico, en este caso el endocrinólogo, por el bien de los pacientes. Creo que contamos con un buen arsenal terapéutico que se pueden combinar entre ellos para, con el fin de bajar los niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada y evitar la hipoglicemia. Quiero terminar este comentario, Julio, diciendo de que la metformina, que sigue siendo el gold estándar en el tratamiento de la diabetes, es un fármaco viejo, pero vigente y eficaz. Y es ideal este fármaco en combinación con todos estos, inclusive con insulina. Creo que el mensaje es
seguir usando metformina, pero si no es suficiente, combinar con cualquiera de ellos. Ahora, ¿estos medicamentos tienen alguna contraindicación para el uso en niños o en gente adulta? Evidentemente, es una buena pregunta. Hay diabéticos tipo 2 en niños. La gran mayoría de los diabéticos tipo 1 en niños diabéticos son tipo 1 en niños. En este caso, solamente la insulina es eficaz. Hay estudios con estos fármacos, los inhibidores de la SGLT2 en tipo 1. Sería muy importante de un tratamiento oral para el tipo 1 que agregue al tratamiento de insulina. En el tipo 2, el único fármaco antidiabético para el tipo 2, niños con tipo 2, es la metformina. Estos fármacos se usan con relativa eficacia cuando el paciente ya tiene más de 16 o 18 años. Ahora, cuéntanos, acabas de regresar de un congreso internacional donde se ha hablado de la diabetes. Sí, bueno, el Congreso Europeo de la Asociación Europea de Diabetes, pues nos ha dado bastantes luces sobre el tratamiento moderno. Hay fármacos que ya también se venden en el Perú y que vienen, este año se van a lanzar varios, por ejemplo, los análogos de la GLP-1. Justo esta hormona que se libera y que estimula insulina y frena el glucagón, se han creado moléculas que simplemente resisten al DPP-4. Entonces el GLP-1, estas moléculas que se dan por vía subcutánea, pues pueden hacer que la persona, aparte de los beneficios que hemos comentado, bajando la glucosa y mejorando la hemoglobina glicosilada y evitando la hipoglicemia, también puedan disminuir en forma importante el peso. Está indicado principalmente en estas personas diabéticas tipo 2 gorditas descompensadas. Estos son los análogos de la GLP-1, que no los he traído todavía, pero ya hay uno en el mercado. Va a haber varios, 2 que se lanzan el otro año, y también pueden combinarse con cualquiera de estos fármacos, principalmente con metformina. Creo que sumado a esos y a otros que se vienen en camino y están en estudios, los próximos años son muy alentadores para el manejo de la diabetes tipo 2 principalmente, para el bien de los pacientes. Bueno, por último, el mejor control y chequeo son con los glucómetros. Sí. Si tenemos un paciente que es diabético, pues lo recomendable es que él mismo sepa cómo identificar los cuadros de hiperglicemia, cuando su azúcar se eleva. Hay malestar general, visión borrosa, mucha sed, orina bastante, cansado, pero también, y lo más peligroso, es cuando su azúcar baja. Eso se ve en personas que usan insulina, que usan sulfonilurias. En este caso, siempre lo recomendable es monitorizarse con su glucosa capilar. Lo puede hacer en el momento en que se sienten mal, y si quieren ellos llevar un control, pues pueden hacerlo en ayunas, y ciertos días de la semana, 2 a 3 horas post comida, post almuerzo, post desayuno, post cena, de tal manera que ya tiene una idea de cuáles son sus excursiones. Hay también glucómetros que son muy rápidos, y eso ha avanzado bastante la tecnología. Por ejemplo, les traigo uno en la cual una vez puesto el dispositivo, pues prácticamente les pide la gota de sangre, y esta tirita, que tiene un sensor muy eficaz, mide la glucosa capilar en 3 a 5 segundos. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Está muy claro ya el tema, y ha sido un verdadero placer volver a entrevistarte, y esta vez ha sido más que didáctico. Te agradezco mucho por esto y espero tenerte pronto en un próximo programa. Muchas gracias, Julio. Gracias. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Esto fue Mundo Salud y ha sido un placer estar con ustedes. Hasta luego.